O sea, yo si quisiera ahorita podría vivir de esto perfectamente y podría estar todos los días en un país distinto, ¿no? Lo que pasa aquí es que el mundo del vino es un mundo muy exigente y el poder estar en un corporativo me da toda esta experiencia. Y sí, un Instagram es profesional, pero para que mi público o al público conocedor al que me tengo que enfrentar, yo no voy a llegar a ese público si yo no les demuestro que tengo una profesión detrás de mí, ¿no? Entonces, si yo ya hubiera recorrido ese camino, llegué muy chiquita aquí al mundo del vino, si yo ya hubiera recorrido todo este currículum y ahorita tuviera tal vez 40 años y dijera, quiero dejar todo por mi Instagram, lo haría. Pero ahorita es el empezar a hacer currículum. Soy Oscar Austria y esto es Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que decidieron atreverse a construir su vida ideal y que nos explican su proceso. El mundo necesita más gente construyendo su vida ideal y si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Suscríbete en caminosextraordinarios.com/N. Mi invitada de hoy es Jessica Clare. A sus 20 años, Jessica se atrevió a meterse al mundo del vino haciendo entrevistas a vinicultores. Hoy hablamos de cómo se abrió cancha en un mundo de adultos, de cómo puede vivir de su Instagram a sus 24 años y sobre por qué un trabajo ahora le traerá beneficios a largo plazo. Hola Jessica, bienvenida. Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Oye, para empezar, Jessica, me gustaría que me contaras de cuando rechazaste una oferta para bailar en Broadway. Fíjate que yo había bailado toda mi vida, desde los 3 años, 2 años. Mi mamá me inscribió en ballet, gimnasia, todo, ¿no? O sea, creo que como cualquier niña en su infancia. Y fui creciendo y empecé a viajar por competencias. Siempre Jessica súper dedicada a lo que le apasiona, ¿no? Y fue en una de las competencias finales internacionales que llego a Nueva York y me toca bailar un solo en belly dance. O sea, en ese tiempo como que en niñas no era tan común. O sea, normalmente eran más otro tipo de disciplinas como ballet, como hip hop, como jazz, pero en belly dance no había nada. Y yo estando en el backstage, después de haber bailado, saliendo con toda la euforia, llega una señora, yo tenía ahí como 11 años, creo, y, y me dice, aquí está mi tarjeta, soy de la escuela en Broadway y me encantaría que formaras parte como de nuestro cast. O sea, yo a mis 11 años, o sea, la verdad es que no me lo imaginaba, me quedé en shock, pero dije, ok, o sea, muchísimas gracias, lo voy a pensar, voy a platicar con mis papás, o sea, ahorita súper dependo de mi familia y pues ya veremos, ¿no? Para ese tiempo, pues obviamente ya uno sigue con la euforia de su medalla de platino, su tercer lugar internacional que había ganado en ese momento. Y cuando le cuento a mis papás, pues bueno, a mis papás más que felices, ¿no? Y tiempo después me di cuenta de que yo quería vivir la vida universitaria. Entonces, pues le dije que no a Broadway y me vine a estudiar a la Universidad de Anáhuac acá en México. Oye, a ver, pero para quien no te conozca, ¿pudieras platicarme brevemente como tu recorrido de vida, tu camino para cómo llegaste a donde estás hoy y quién eres? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues mi nombre es Jessica Clare, yo soy de Monclova, Coahuila, soy del norte y hace 5 años me vine a estudiar la licenciatura en la Universidad de Anáhuac Norte en Turismo Cultural y Cultura Gastronómica. Y bueno, pues la vida me fue llevando por distintos caminos. Mi proceso es como raro, pero terminé en el mundo del vino. En un principio yo que quería la política, en la parte turística, pues terminé en el mundo del vino y ahora soy maestra, soy influencer, soy periodista. Entonces sí, fue un giro de 365 grados, literal. ¿Y pudieras darme un poquito más de color de exactamente cuál es tu involucramiento en el mundo del vino? Ahorita decías influencer, periodista, pero exactamente qué haces.
Sí, bueno, pues mi proyecto personal, que es Catemos México, ahí yo viajo por el mundo del vino, o sea, no solamente en México, sino literal en todo el mundo del vino. Me gusta compartir lo que hago, es prácticamente un hobby, pero es el hobby que creo que el que más me llena de vida. Por otro lado, también está pues Domec Academy, ahí trabajo como coordinadora de la academia. Domec Academy es parte una empresa mexicana y parte una empresa española, entonces trabajo como en esos dos lados del mundo. Y por otra parte escribo para First Travel Magazine, que es una revista de viajes. Y bueno, anteriormente trabajé para un crítico de vinos que se llama Rodolfo Hirschman en la guía Catadores del Vino Mexicano. Buenísimo. A ver, me gustaría ir un poquito antes de que descubrieras este mundo del vino. Cómo era tu vida? Entiendo que tuviste una crisis existencial. ¿Me pudieras platicar un poquito más de eso? Pues mira, cuando me vengo a estudiar la licenciatura en turismo a México, pues a ver, como cualquier foráneo, yo creo que pasas muchísimas crisis pues de quién soy, ¿no? Si está bien el camino que estoy tomando. Obviamente muchas veces también me pregunté de por qué no me fui por el baile, ¿no? Y que eso hasta hace unos años todavía lo pensaba, ¿no? Pero fue en el 2017, después del temblor, cuando mi abuela fallece, que, a ver, mi abuela siempre fue mi principal motor para todo el tema. Uno, de venirme a la Ciudad de México a vivir y estudiar. Y dos, la parte política. Ella era el motivo por el que yo quería, o sea, sí, formar parte de este sector, ¿no? Y empecé a creer como más en el individualismo, ¿no? O sea, como eres tú como persona y nadie lo va a hacer por ti, o sea, lo vas a hacer tú por ti, ¿no? Entonces, tú tienes que luchar por lo que quieres lograr. Entonces, como que esa mentalidad cambió muchísimo. Y yo, pues, que en la pandemia tenía como 21, 22. Entonces, y fue donde yo empecé a encontrar el mundo del vino. Yo no lo veía como profesión, o sea, yo lo veía como un hobby en el camino, lo veía como cultura que me gustaba como aprender solo por mi conocimiento. Y fue en mis segundas prácticas, donde yo me iba a ir a Italia de intercambio a un viñedo, y no me fui, llega la pandemia, volvemos otra vez una bola de cosas así de nieve. Y ahí fue donde en la pandemia dije, ya, o sea, tú por ti, por tus proyectos, y empecé pues así como tú hoy con el podcast, o sea, yo empecé con un blog en WordPress, así fue como comencé. Entonces te ibas a ir a Italia, no puedes. Y, o sea, no Sí, fue. Lo que me decías es que no fue como evidente la primera vez que tuviste contacto con el vino que te ibas a meter en ese mundo. ¿Cuándo fue cuando empezaste a no. pensar que era una posibilidad para ti? Mira, previo a estas ganas de quererme ir a Italia, alguna vez fuimos a tener como unas prácticas de campo y me acuerdo que me llevaron por primera vez a un viñedo a realizar la cosecha. O sea, digo, obviamente sí había ido de tour antes, aparte soy de Coahuila y hay viñedos también, pero jamás había hecho lo que es la cosecha. Entonces te explican que la vid, pues, o sea, la verdad es que es impresionante, es una planta que yo digo, qué impresionante, nunca lo piensas cuando ves el vino, pero ya cuando conoces el trasfondo es súper interesante, o sea, dependiendo en dónde está plantado en el mundo, dependiendo del clima, de los suelos que hay, se va a expresar totalmente diferente. Aparte es la única planta que te da olores y sabores a todo, menos a uva. Entonces, ya pues, cuando voy a estas prácticas, me acuerdo que yo estaba en el viñedo súper feliz de que cosechando y demás, y dije, quiero dedicarme al mundo del vino, o sea, es una posibilidad, pero no quiero ser ni enóloga ni sommelier. Y lo dejé claro, o sea, no quiero ser ni enóloga ni sommelier. No sabía en ese momento qué otra cosa se podría hacer. Y entonces, ¿qué hiciste después? O sea, ¿cómo te fuiste metiendo? ¿Cómo identificaste cuál era? O sea, ya una vez que dijiste, ok, sí me quiero meter al mundo del vino,
¿Cuál era el plan? ¿Cuáles eran las opciones? No Ok, quería ser sommelier, no quería ser etnóloga. bueno, ahí te va. No me fui, lloré 1000 veces, no sabía qué hacer, no quería otras prácticas, porque aparte la Jessica de ese momento, o sea, si no era lo que ella quería, no había segunda opción. Pues yo estaba en clases en líneas de la universidad y empecé a tomar clases de periodismo. Pero retomando hacia tiempo atrás, mi primera publicación fue a los 7 años en el libro de cuentos. Entonces siempre he sido una niña que le encanta escribir, que le encanta leer. Soy muy romántica escribiendo. Creo que siempre escribiendo me he expresado muchísimo mejor que hablando. Siempre lo he dicho. Este, entonces como que esa clase de periodismo me llamaba mucho la atención. Y al mismo tiempo no teníamos nada que hacer en la pandemia, ¿no? Sí. Entonces nos dice el profesor, aún me acuerdo perfecto, se llama Alberto Peralta, de hecho, súper escritor, historiador y demás. Nos dice, van a abrir un WordPress y van a escribir sobre el tema que les guste, sobre turismo o gastronomía. Y pueden buscar la forma en la que ustedes quieran de comunicar. Ok, yo soy muy buena escribiendo, me encanta la poesía, me gusta escribir poesía y me gusta mucho la parte del vino. Entonces le dije, ok, voy a escribir mis notas, o sea, no una simple cata, sino voy a escribir poemas sobre los vinos que quiero comunicar. Entonces, pues haber dicho, pues bueno, a ver qué resulta, ¿no? O sea, la verdad es que comencé el WordPress. ¿Cómo te explico que la primera semana tenía como 20,000 views de los poemas que había subido? Y había llegado gente de todas partes del mundo a mi WordPress. O sea que la verdad, nada como que muy elaborado, ¿verdad? Y, o sea, pues me llenaba de emoción ver como gente del vino me empezaba a escribir, oye, padrísimo, oye, te mando un vino de mis vinos para que escribas. Y yo, ¿cómo? Y pues bueno, así fue como me fui involucrando hasta que llega a mi bandeja de entrada un tal Rodolfo Hirschman, que era crítico de vinos, escritor, editor, y que quería una entrevista conmigo en un café en La Condesa. Y así fue como empecé en el mundo del vino. Wow, qué historia. Y a ver, Sí. si tu vida en el mundo del vino al día de hoy, o sea, todo el recorrido que has tenido, fuera una película, ¿qué escenas pondrías en el tráiler? A ver, ¿qué escenas? A ver, esta primera de, o sea, como cuando me encuentro con este crítico de vinos, porque a ver, yo ni siquiera sabía quién era. En ese tiempo el mundo del vino era pues un hobby. No sabía que existían críticos, no existía lo que había detrás. Entonces, en el momento en el que estábamos en el café y me estaba haciendo la entrevista de quién soy, dónde he tomado clases de vino, por qué me gusta. O sea, me enseña todas las revistas, me enseña su guía, me cuenta que él es un súper, pues sí, o sea, el conocedor del vino que ha viajado por todo el mundo. Yo creo que esa escena la pondría definitivamente. Y fuera de eso, creo que pondría cada uno como una escena rápida de cada uno de mis viajes. Las escenas del amanecer o el atardecer en los viñedos y castillos medievales y ves los viñedos enormes. Mira, qué interesante. Pero a ver, entonces platícame, te metes con Rodolfo Hirschman, entiendo que él es súper exigente y que no fue fácil. Platícame un poquito de eso, o sea, ¿cómo te sentías? ¿Tú te gusta escribir poesía, te entrevista, empiezas a trabajar con él? Platícame de esos momentos en donde te sentías fuera de lugar y cómo lidiaste con eso. La verdad es que yo a Rodolfo le debo todo, todo. O sea, fue como entrar al mundo del vino por la puerta grande. Pero mucha gente cree y lo critica porque creen que yo entré de una forma muy fácil, pero la verdad es que creo que fue una forma muy difícil. Más para la edad en la que yo estaba entrando al mundo de los adultos arriba de los 38, 40 años, ¿no? O sea, eh, fueron noches de desvelo,
fueron noches de investigación, fueron noches en las que, a ver, o sea, yo no estaba en una oficina, yo estaba home office, y Rodolfo me hablaba y me decía, Jessica, tu nota está mal, o sea, la tengo que, o sea, desde cero, o sea, y si me subrayaba todo lo malo, no, o sea, yo me desesperaba. ¿Por qué? Porque soy una persona súper perfeccionista y muchas veces yo me acuerdo que yo veía a mis papás y les decía, llorando así, así, llorando en tormenta, literal. Les decía, es que ya no quiero, o sea, ya, o sea, ya se acabó, o sea, ¿cómo puede ser esto vida? Que todo el tiempo te estén diciendo que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal. Yo escribí una nota y la leía 20 veces, y temblando la enviaba por correo. O sea, ya ni siquiera le decía, oye Rodolfo, te acabo de enviar mi nota. O sea, ya era a ver si la ve, y si no la ve, pues, qué bueno, o sea, literal. Y hasta que llegó un punto en el que obviamente todo cambió. O sea, era como mucho esa parte también mental de, oye, ánimo, o sea, tú puedes, es lo que te gusta, o sea, si no es esto, ¿qué? O sea, ahorita esto es lo que tienes y te tiene que salir bien. Entonces, pues bueno, lo trabajé mucho en la parte mental, le trabajé mucho en la parte de escritura, hasta que realmente un día me dijo, oye, me acaba de llegar tu texto y felicidades, es el primer texto que no tengo nada que corregirte. ¿Y cómo te sentiste ahí? No inventes, esa vez yo me acuerdo perfecto que estaba con un tío en un viñedo, yo estaba en Viñedos Don Leo, y me acuerdo que yo, a ver, a mí me hablaba Rodolfo y yo corría, tenía que dejar todo lo que estaba haciendo por atenderlo a él, porque pues digo, es una gran personalidad, ¿no? Y yo quería aprender y escuchar y tener todo el tiempo para poder aprender. Entonces yo me acuerdo que estaba en un viñedo justo, dejé todo, saqué mi laptop, yo dije, ya me va a corregir 20,000 cosas. Me dijo, está perfecta. Ya la vamos a subir. Y yo así, guau, o sea, me acuerdo que grité, le dije a mi tío, oye, o sea, el primer 10 de mi vida, literal, ahora sí. No, o sea, celebramos, literal, y con un vino, aparte en mis tierras en Coahuila. Entonces, me llenó de emoción, después de ahí ya no hubo vuelta atrás. Revisaba mis notas 20,001 veces antes de entregarlas. Y bueno, pues bueno, ahorita también yo escribo para otras partes. Rodolfo, de hecho, ya vamos a volver a empezar a colaborar, entonces sí fue un proceso. Y entonces te empiezas a hacer, o sea, decides que te gusta el mundo del vino, empiezas a trabajar con Rodolfo Gershman. ¿Cómo te fuiste abriendo camino a partir de eso? Bueno, ahí te va. Estar en el mundo del vino justo era un lugar en donde no había quien me abriera camino, ¿no? O sea, era el ve tú y ábretelo. O sea, ve tú y busca a ver dónde. Digo, ya tenía un gran personalidad, ¿no? Pero pues digo, yo al lado de él, pues yo no era nadie. Un día un tío me dice, Jess, ya escribes, subes en tu Instagram 1,000 cosas de vino. O sea, porque aparte yo en pandemia tengo una europea enfrente de mi casa. Entonces yo iba por mis vinos y siempre subía stories de, hoy vamos a viajar por el mundo con vinos de Argentina, Chile, no sé, Alemania. Entonces a la gente le llamaba mucho la atención, que a mí me encantaba tanto. Y me decía, o sea, la gente sabe que te encanta enseñar, pero haz algo más, o sea, sé tú ahora sí como la protagonista de toda esta pasión, ¿no? Y justo él tenía un viaje, porque él tiene una empresa que tiene que ver con el mundo del vino, y me dijo, ya le platiqué a tu mamá le encantó la idea, te dio permiso, ven conmigo. Entonces nos fuimos a Querétaro, donde fue mis primeras entrevistas de Catemos México, y me dijo, a ver, yo sé que nunca le has hablado a la cámara, yo sé que nunca has hecho este tipo de entrevistas, si no te gusta, X, es un material que quedó para tu diversión, pero si te gusta, pues, o sea, es algo que deberías de hacer, ¿no? Me acuerdo que contratamos una agencia de marketing
y me hicieron 20,000 logos. Yo ya tenía el Catemos México aquí ok, o sea, vamos a invitar a México a catar vinos, ¿no? A catar el país, ¿no? Porque en ese momento pues no podíamos salir de México. Y empiezo por mi viaje. Querétaro, me fui a Guanajuato, me fui a Aguascalientes, y así me fui hasta Coahuila, me fui a Baja California, y cada viñedo en el que llegaba, la gente me decía, qué padre proyecto, lo tienes que hacer. Y la gente me recibía con los brazos abiertos, o sea, real, o sea, fue algo que, o sea, yo me acuerdo después de mi primer visita, que estuve en Freixenet, entrevistando a Lluís Raventós, que es un español que llega con Grupo Freixenet en Querétaro, y es una gran personalidad. Es quien creó la región de Querétaro. Me dice que tiene tiempo para mí, para darme una entrevista. Nunca tenía tiempo ni para nadie. Y me hace una visita súper padre, súper especial. Al final terminamos como en una cava donde solamente los dueños entran. Y al final me dice, oye, elige de todos estos cavas que ves aquí, de los del 97, porque yo nací en el 97, me dice, elige la botella que quieras, la vamos a catar y te la vas a quedar. No, o sea, yo en esa edad y, o sea, como que jamás pensé que la gente fuera a ser como tan receptiva con este proyecto. Para mí fue como llenarme de emoción. Y fue de, ok, vamos a empezar este proyecto. Llegué al hotel súper emocionada, llorando, ¿no? Así con todo el sentimiento. Y fue que abrí el Instagram. Pero, a ver, platícame un poquito. O sea, tu tío te invita como a su tour. O sea, el tour era de tu tío por negocios y te iba llevando con él a cada viñedo Ajá, al que él tenía que ir. Ok. literal, Y luego, ¿el sí. proyecto cuál era? ¿Era entrevistar a cada persona que estaba en ese viñedo y hablar del vino? Literal, o sea, o sea, como, ok, tú tienes tu viñedo, tú, Oscar, tienes tu viñedo, tú eres el dueño. Entonces, ¿qué es la diferencia? Porque, a ver, yo estaba muy en mi mente de me quiero ir a Italia. Pero la diferencia es que en Italia tú no encuentras o sea, la historia. O sea, la historia está miles de años atrás. Y hoy en México lo que tenemos es a los dueños que están creando estos proyectos. Entonces era, ok, tengo esta historia. Hay viñedos impresionantes en México. O sea, lo tenemos todo. O sea, ¿cómo comunico lo que encuentras detrás de una botella? O sea, ¿qué hay detrás? Porque nosotros solamente vemos etiquetas en los anaqueles, pero las historias no vienen ni en la etiqueta ni en la contraetiqueta. Entonces, pues la forma de llamar la atención de la gente a que consuma y a que viaje. Y entonces, o sea, hubo como dos personas que te abrieron cancha, ¿no? Por un lado, Rodolfo, para tú aprender del vino, y Ujú. luego por otro lado, tu tío. Y Dime, con ellos dos ya te fuiste abriendo cancha. Ahora, te abres cancha. ¿Cómo te ¿cómo me preparas para una preparo? entrevista? Ajá. Pues mira, o sea, investigo muchísimo las bodegas que quiero entrevistar. Ese es como el punto número uno. Qué es lo que quiero saber de cada proyecto, porque cada proyecto es totalmente diferente. Que si son familia que viene de Francia y puso su viñedo, que si son de Italia, que si tienen enólogos españoles, que qué tipo de vinos hacen. Entonces, yo tengo que saber perfectamente, dominar perfectamente lo que ellos hacen para que cuando yo llegue ahí, yo ya sepa, uno, lo que me van a decir. Digo, siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Pero uno, yo ya sé lo que me van a decir. Dos, ya sé que voy a preguntar a esas respuestas. Y tres, obviamente típico, la innovación, qué es lo que aportas, qué es lo que la gente va a encontrar diferente a otra bodega, ¿no? O sea, pero más que nada las historias. ¿Cómo fue que creaste tu bodega? ¿Cómo fue que te enamoraste? ¿Cómo fue que encontraste el vino? Porque creo que esa es la chispa que hace que toda la gente conectemos con el vino. Y entonces, ¿cómo describirías tu proyecto de Catemos México hoy? Pues bueno, yo de hecho así le pongo, de hecho si entras como a mi perfil dice, o sea, este es como mi diario por el mundo del vino, porque al final es mi historia, entrando un poquito a las historias de los demás. Entonces sí, para mí, o sea, yo creo que es una ventana hacia los demás, para que puedan ver lo extraordinario que pueden encontrar. Oye, Jess, y platícame un poquito como
¿cómo te fuiste abriendo cancha? O sea, ya tienes este contacto que te puede llevar a viñedos, empiezas a entrevistar, vas mejorando tus habilidades de entrevista, pero ¿cómo le haces? O sea, lo que la gente dice de ti es que tienes el reconocimiento de alguien que lleva 20 años en este mundo cuando tú llevas muchísimos menos, ¿no? Pero, ¿cómo le has hecho para realmente tener este reconocimiento? ¿Qué significa tener ese reconocimiento y cómo le has hecho, no? Bueno, pues no todo ha sido viajar, no todo ha sido hacer entrevistas, sino que también a la par siempre pues he tenido que estarme actualizando en toda la parte de certificaciones, o sea, porque en el mundo del vino es como un mundo de gente que sabe y se pelea por quién sabe más. Entonces, entre tú más sabes, tú eres más profesional, ¿no? Entonces, como que por una parte me ven muy chiquita, que sé mucho. Bueno, ahorita ya no está chiquita, pero en ese tiempo. Este, sí, más joven, que sé mucho, que me gusta comunicar, que soy un canal. Obvio tenía mis respaldos, pero también fue mucho de ve a eventos, viaja. O sea, muchas veces la gente decía, sí, es que influencer, qué padre que te mandan 1000 vinos y qué padre que te pagan viajes. A ver, claro que no, cuando tenía 200 followers no era así, yo me tenía que pagar todo, ¿no? O sea, tú tienes que empezar por algo, al final todo es un negocio, ¿no? Y aparte lo veía mucho como un hobby y es algo que todavía veo como un hobby. Entonces fui conociendo personalidades, a todos me les pegaba muchísimo y me les sigo pegando muchísimo porque de todos hay mucho que aprender. Entonces, que si uno era experto en Jerez, ahí voy contigo. Que si otro es experto en vinos italianos, y ahí voy también. Entonces, que si me invitaban a una cata, a una clase, ahí voy, porque Jessica quiere aprender y yo soy muy... Sí, me gusta la teoría, pero soy más empírica, o sea, soy más de en el momento, en los viajes, en los eventos, o sea, ahí es donde yo más aprendo. Entonces yo me les iba pegando a todos y ya era como muy recurrente que me iban viendo en los eventos. Es como que poco a poco empecé a formar parte como de ese grupo de sommeliers cerrados, de educadores del vino, y así fue como me fui entrando al medio por mi propio camino. Entiendo que te invitaron a la guía de catadores de México y cataste más de 600 vinos. ¿Qué significa esto y cómo fue esa experiencia? Pues mira, yo siempre digo que es mi antes y después del mundo del vino, porque fue algo que no tenía ni idea, o sea, lo que me estaba metiendo, lo que me estaba involucrando. Yo en el proceso, o sea, yo llevé toda la parte de la gestión, o sea, llevé todo el antes, eh, hablarle a más de 200 bodegas para que se inscribieran, recibir correos de todas, eh, que si quería una inscribir 15 vinos, que si otra solamente uno, llevar toda esa gestión de inventario, ¿no? O sea, fue difícil y más porque en ese tiempo Rodolfo sufrió varias operaciones. Entonces era Jessica, confío en ti, a ciegas. Sé que tú te vas a hacer cargo de esta guía. Y pues bueno, la verdad es que yo a esta guía, de hecho, me la acaban de regalar hace 2 días, ya salió, ya está impresa. La abracé, o sea, la abracé porque es como, es mi proyecto también, ¿no? O sea, lo llevé desde el día 1. En el momento de la cata, ya que teníamos todos más de 600 vinos mexicanos, pues a ver, las catas son a ciegas, o sea, las catas las botellas están envueltas y tú lo único que aprecias es el vino por sí solo, o sea, sin que influencie la marca, la región, la cosecha, el precio, lo que sea. Entonces, después de 600 vinos, que fueron como 3 meses que estuve catando diario, literal, entre semana todos los días, a las 10 de la mañana estábamos catando. Pues cambió mi paladar, uno. O sea, ahorita los vinos que me gustan son totalmente distintos. En un principio yo era súper generosa con las calificaciones, por así decirlo, porque para mí estaban bien esos vinos, pero tú tienes que poner tu chip de, no es que los vinos estén bien para ti, o sea, una cosa es tu gusto y otra cosa es que estén bien hechos. Entonces tú te tienes que poner en esa mentalidad, o sea, me gusta el vino, pero ¿está bien hecho o no? Entonces, me acuerdo que en las últimas catas que llevaba con Rodolfo,
un día me dice, oye, ¿qué le pusiste de calificación al vino 1? Y yo, 95, ¿tú? También. ¿Y tú? Y luego en el número 15, y yo, no sé, 80, ¿tú? 81. Entonces íbamos coincidiendo ya, o sea, en temas de gustos, en temas de que yo ya sabía apreciar si un vino estaba bien o no. Entonces, como toda esa parte de crecimiento, lo vi, lo sufrí, lo viví. Entonces, sí, es un proyecto que a mí me encanta y que le doy todas las gracias a Rodolfo por haberme abierto las puertas a él. Antes decías que no querías ser enóloga ni sommelier, pero lo que me escribes suena como que has desarrollado varias de las habilidades que también tiene que desarrollar una enóloga y un sommelier. Eh, ¿Eres enóloga o sommelier? No, ninguno de los dos. O sea, yo ahorita me denomino como educadora en vino. O sea, hago muchas de las prácticas que llevaría un sommelier más que nada, pero no llevo toda la parte de servicio. Entonces, eso no me hace ser un sommelier. Espero en algún momento ser crítica de vino. Creo que mi camino va un poco por esa parte, pero ninguna de las dos. A ver, Jessica, me has contado toda la parte bonita del mundo del vino, pero también entiendo que has ido a Valle de Guadalupe y que tuviste un momento en el que te diste cuenta de la realidad que implica el mundo del vino y que es un negocio y como que te cayó duro el mensaje porque lo desidealizaste. Me encantaría que me contaras justo, o sea, cuál es el lado oscuro del mundo del vino, cuál es la realidad, de qué te diste cuenta y cómo lidiaste con eso. Ahora que he viajado al Valle de Guadalupe y a otras regiones, no solamente al Valle de Guadalupe, pues me he dado cuenta de que hay proyectos muy chiquitos, ¿no? O sea, hay proyectos muy chiquitos que nadie ayuda, eh, que hay, ¿cómo lo explico? O sea, hay organizaciones, hay consejos y demás que deberían de estar apoyando al crecimiento del vino en nuestro país. O sea, no solo hablando de una región, sino hablando de todas en conjunto. Yo me he topado mucho con esa falta de apoyo. Entonces me topé con, tristemente, con mujeres que aún estando en una época de la vida en la que se supone que todas deberíamos estar unidas, porque eso es por lo que luchamos, ¿no? O sea, ahorita, hoy en día. Mujeres que, quítate del camino, Jessica, o sea, me estorbas. O gente grande, o sea, ya más adulta, hombres, que literal decían, o sea, este es un mundo de hombres, o sea, tú quítate. Entonces, o sea, no, yo no me voy a quitar de aquí, yo estoy haciendo lo que me gusta, ahí ya tomando como mi parte muy política, ¿no? De querer lo que yo quiero, o sea, lo que a mí me gusta y yo voy a ayudar a la gente. Entonces, ahorita de hecho traemos varios proyectos para ayudar al Valle de Guadalupe en ciertas situaciones que está viviendo ahorita, pero pues sí, el rechazo de la gente, ¿no? La envidia de cómo tú has entrado tan rápido al mundo del vino, como ya otras partes del mundo te empiezan a voltear a ver. Entonces, sí, recibí todas esas bombas, pero yo creo que tú como persona no te puedes quedar pues sí, con los malos comentarios, ¿no? Porque al final tú sabes lo que quieres lograr, hacia dónde quieres ir. Y vuelvo a cómo empecé esta plática contigo. Nadie va a venir a tomarte de la mano y llevarte hacia donde está bien. Normalmente la gente te va a llevar hacia el camino donde está mal, porque la gente, sí, busca cada quien por su individualismo, ¿no? Entonces, mientras tú creas en ti y creas en tus propósitos, que los tengas bien firmes, no hay nada que te tumbe, nada. Y eso fue lo que yo aprendí en mis viajes. Entras a Domec Academy, ¿no? Como un Ujú. trabajo. Me gustaría entender, o sea, de tu proyecto de Catemos México, ¿es un negocio? ¿Haces dinero de eso? ¿Puedes vivir de eso o es un hobby o qué es? Mira, bueno, primero porque Catemos México sigue siendo un hobby. O sea, sí me pagan por las colaboraciones que hago. Digo, a ver, a veces me habla un proyecto tan chiquito que
ok, si quieres envíame las botellas, yo hago unos posts, no pasa nada. Hay luego bodegas tan grandes que obviamente para lo que me piden hacer, sí requiero que me paguen, ¿no? Digo, ya no puedo andar todos los días viajando por cada parte del mundo sin que lo hagan, porque son ellos los que quieren, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es una colaboración? Platica, o sea, ¿qué te piden ellos? ¿Te dan como beneficios en especie? ¿Te pagan el viaje de botellas o también te pagan dinero? A ver, bueno, es que hay de dos, o sea, hay muchos tipos de colaboraciones y todavía es algo que lo sigo aprendiendo muchísimo. Pero a ver, o sea, por ejemplo, tú como bodega me dices, a ver, yo soy una bodega de España y quiero que vengas a visitarme. Ok, vale. ¿Cuándo? El próximo verano. Ok. ¿Cómo va a funcionar? Yo siempre pregunto, ¿cómo va a funcionar esa colaboración? Ok, nosotros te pagamos el viaje. Obviamente entendemos que estás dejando tu trabajo, ¿no? Porque pues, yo también te dejo muy claro, o sea, yo tengo un trabajo la cual, o sea, yo tengo que atender, ¿no? Todos los días. Y también tengo pues todas mis reuniones de Catemos México, todos los eventos a los que tengo que ir. Entonces, son todas la parte de, pues, de mi tiempo, ¿no? O sea, que me pagan el tiempo en el que yo estoy invirtiendo en ir. Luego, tres, yo tengo que sacar material. Entonces son horas de editar videos, son horas de pues, lo que yo gasto ahí, que no, que otra vez sirve el vino porque salió mal, ¿no? Entonces, o dijiste esto mal, entonces ahí tengo otra vez. Entonces, sí, o sea, es el que te paguen por el tiempo, por el esfuerzo que tú estás poniendo a sus proyectos y pues obviamente pues tus viáticos, ¿no? ¿Podrías vivir de esto ya si quisieras? O sea, solo dedicarte a esto. ¿O por qué? ¿Cuál es la lógica de tener un trabajo? Porque entiendo que Ok. empezaste Catemos México mucho antes de tener este trabajo en Domec, ¿no? Ah, claro, o sea, yo si quisiera ahorita podría vivir de esto perfectamente y podría estar todos los días en un país distinto, ¿no? Lo que pasa aquí es que el mundo del vino es un mundo muy exigente y el poder estar en un corporativo, a ver, me da toda esta experiencia. Yo trabajo para Domec Academy. Domec Academy es una empresa que viene desde España. Entonces imagínate, tengo un catálogo de vinos chilenos, españoles, tenemos mexicanos con nuestra bodega de Domec en el Valle de Guadalupe. Aparte tenemos destilados porque también tenemos a Grupo Emperador dentro de nuestra empresa. Entonces también aprendo de whiskies, aprendo de mezcales, o sea, y aparte hacemos certificaciones. Es como para mí esta puerta, otro canal de enseñanza. Y es el hacer las cosas profesionales. O sea, a mí me enseñaron que si las cosas las vas a hacer son profesionales. Y sí, un Instagram es profesional, pero para que mi público, más que nada el público que yo tengo, o al público conocedor al que me tengo que enfrentar, yo no voy a llegar a ese público si yo no les demuestro que tengo una profesión detrás de mí, ¿no? Entonces, si yo ya hubiera recorrido ese camino, llegué muy chiquita aquí al mundo del vino. Si yo hubiera recorrido todo este currículum y ahorita tuviera tal vez 40 años y dijera, quiero dejar todo por mi Instagram, lo haría. Pero ahorita es el empezar a hacer currículum. Tú ves mi currículum y es una Biblia, literal. Son 2 hojas, casi 3. O sea, es un complemento tu trabajo a tu proyecto personal, pero en el fondo, o sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu plan a futuro? Mi plan, bueno, pues a mí me encantaría tener mi propia guía de algo así como catadores, algo así como Jancis Robinson, como todos los críticos de vinos que hay, porque uno, conoces todos los viñedos del mundo. Dos, tú aportas algo a todos estos viñedos, pero al mismo tiempo también estás ayudándole al consumidor a cómo elegir un vino. Entonces, la parte de la crítica es algo que me encanta, pero por otro lado, hay un camino que ahorita estoy empezando a explorar, que es la parte de la política en el vino. Vuelvo a retomar, ¿no? Me encantaría, esto es algo que también está como en algún camino posible.
creo que hace mucha falta en México y si yo fuera quien puede tomar esa batuta, esa iniciativa de comenzarlo, porque se hace en otros países. O sea, a ver, el vino es una fuente económica de ingresos para nuestro país, para muchos países en el mundo. Entonces, si yo pudiera tomar esa iniciativa de comenzar la parte política del vino, y que ya lo estoy trabajando, pues a mí me encantaría. A ver, pero platícame esa parte política. ¿Te refieres a legislación? Literal. ¿Y qué tienen otros países como España e Italia en términos de legislación que México le haga falta? Mira, por ejemplo, o sea, es que está toda la parte de los trabajadores, ¿no? O sea, los vitivinicultores, está toda la parte de los enólogos, el cómo muchas bodegas cuando quieren iniciar sus proyectos, pues necesitan apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, esa parte hace falta. Por ejemplo, ahora en Francia, que pasó todo lo de las heladas, y que los viñedos se congelaron y perdieron miles y miles miles y miles de producciones, pues ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues va, ¿no? De respaldo para que los viñedos pues no pierdan, no sufran esas pérdidas, porque aparte son muy grandes. Digo, en México es ahorita muy chiquito las producciones que hacemos, pero va a llegar un punto en que lo van a necesitar, y que con todos estos cambios climáticos pues también sucede. También que los impuestos, porque el vino mexicano es caro. El gobierno aquí en México eleva los impuestos al 1000%. O sea, cuando un vino te podría costar 100 pesos, 150, 200 pesos, o sea, ahorita te cuesta 800. Y yo lo he escuchado de propietarios que me dicen, el 50% son impuestos. A Imagínate. ver, platícame un poquito de eso. Entiendo que en México lo que se dice es poner un viñedo es un hobby, no un negocio. ¿Qué opinas de eso? Sí, es muy cierto. Es muy chistoso porque es el hobby de los que tienen dinero. Así, a mí me lo han dicho 1000 veces. A ver, tú tienes que tener, uno, tu terreno, ¿no? O sea, que tú sabes de cuántas hectáreas lo quieres. Dos, tú tienes que sembrar la vid, que la vid, o sea, los injertos los tienes que importar o conseguir un viñedo en México que te lo quiera, pues te quiera dar un injerto, ¿no? O vendértelo. Una vez que lo siembras, no nada más es que crezca y dices, ay, mira qué padre, lo voy a empezar a regar y ya, ¿no? Tienes que esperar mínimo 5 años, mínimo, para que empiece a dar uva de calidad. Antes tú no puedes hacer vino, y hay gente que sí comete ese error de hacer vino antes de los 5 años, pero pues va a ser un mal vino. Luego, ok, ya tienes tu viñedo, construye tu bodega. Y luego en la bodega compra tanques de fermentación, compra bombas, compra prensas, compra barricas. Un tanque de fermentación te cuesta lo mismo que comprar un Ferrari. O sea, imagínate, y dependiendo del tamaño en que lo quieras. Entonces, imagínate, cuando tú vas y visitas una bodega a la que quieras, pues vemos 50 tanques de fermentación, ves toda una sala de barricas preciosa, pero en realidad es que no nos damos cuenta de lo que cuestan las cosas, y que todo eso suma también a lo que cuesta el vino. A ver, y entonces la pregunta del millón, ¿cuánto necesitaría un ser humano para esos primeros 5 años? ¿Estamos en el rango de $1 millón, 10 millones de dólares o 100 millones de No, dólares? yo creo que me iría todavía más de 100. Más alto, más de 100 millones Sí, de o sea, dólares. Qué locura. digo, obviamente tú puedes, hay proyectos que empiezan de poquito en poquito, ¿no? O sea, una hectárea plantada, compran un tanque chiquito, o a lo mejor al principio empiezan como muy artesanal, ¿no? Y ya después van, o sea, yo siempre mi consejo es, mientras que tu vid va creciendo, métele al enoturismo o empieza a maquilar vino en otras partes, o sea, como que empieza a generar dinero de otras cosas que empiezan a conocer tu marca, para que el día en el que ya saques tu vino bien hecho, digan, ok, ya conozco, ¿no? ¿El vino mexicano es un vino de consumo nacional o también hay otros países que consumen vino mexicano? No, ahorita en México, por las tan pequeñas producciones que tenemos, solamente se consume dentro de nuestro país. Pero Y aún así no es el número uno más consumido.
¿Y tú ves en un futuro que el vino mexicano sea el número uno en México y ves en un futuro en donde México empiece a exportar vinos a lugares, al viejo mundo, tipo a Argentina, Chile, España, Italia, o eso difícilmente va a pasar? Yo creo que sí, porque fíjate que ahora cuando me ha tocado recibir gente de otras partes del mundo del vino aquí en México, llegan preguntando por vino mexicano. De hecho, ahora que estuve en España igual me preguntaban, oye, ¿cuál es la situación de México? ¿Cómo va México? Y les llena como de curiosidad. Entonces, a ver, la curiosidad hace que el mundo se mueva, ¿no? Las masas, o sea. Entonces, yo creo que sí, porque ahorita está como posicionado como esos vinos raros. ¿Qué consejo le daría la Jessica de 40 años a la Jessica de hoy? Creo que la Jessica de 40 años me diría no te desesperes, o sea, estás en el lugar correcto y si las cosas no se dan es por alguna razón, porque algo te espera y algo está sembrando en el lugar en donde estás, ¿no? No puedes ir dejando semillitas por todas partes del mundo y esperando a que si no las estás regando crezcan, ¿no? Entonces, si ya sembraste una, espera a que dé frutos, ya que una vez que los coseches, ok, te vas a otro lugar y lo haces. Porque justo cuando me ofrecieron Domec Academy y una vez que me aceptaron, me invitaron a trabajar a Italia. Y como si acabo de entrar en Domec Academy, entonces ahí fue cuando me di cuenta de que mi camino hoy está aquí y que no tengo por qué estar pensando en el futuro o en lo que se va a dar mañana si nadie me lo garantiza. Así que vivir el hoy, disfrutar el hoy y que si las cosas se dan es por algo. ¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Creo que el escuchar lo, lo que otros han hecho bien o las caídas y los altibajos de otros, creo que eso ayuda muchísimo porque muchas veces creemos que por moda, eh, alguna profesión, no sé, el ser influencer, es lo tuyo, solo porque está de moda y ves que a alguien le va bien, pero no te das cuenta de lo que implica, ¿no? Entonces, al escuchar esas historias, a lo mejor tú te puedes dar cuenta de si sería tu camino o no, ¿no? Entonces, creo que el poder encontrar una pasión, nunca es tarde, nunca es temprano para encontrarla. Entonces, creo que cuando la encuentras, todo fluye. O sea, en realidad, o sea, Oscar, no se complican las cosas, no te da miedo, no te da miedo enfrentarte a quien te tengas que enfrentar. Y crecer no es difícil. Entonces, creo que es eso, o sea, que cuando encuentres tu camino, sí va a dar nervios, pero solito te vas a desenvolver. Jess, ha sido un verdadero deleite tenerte acá. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde puede seguirte la gente? Sí, me pueden encontrar en @catemosmexico en Instagram o en mi dominio que es www.catemosmexico.com.mx. No tengo TikTok, no tengo Facebook, pero bueno, ahí en Instagram me pueden encontrar 24/7, hacerme las preguntas que quieran, compartirme sus vinos favoritos, sus viajes por los viñedos. Y pues Oscar, muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir y mucha suerte con tu podcast que estoy segura que a la gente le va a encantar. Gracias, Jess. Abrazo. Igualmente, bye bye. Admiro la manera en la que Jessica descubrió lo que quería hacer tan temprano en su vida y cómo ha ido construyendo una carrera alrededor de su pasión. Si te gustó el episodio, puedes hacer tres cosas. Primero, sigue Caminos Extraordinarios en cualquier plataforma, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, YouTube e Instagram, para que te enteres de cada nuevo episodio. Segundo, califícanos con 5 estrellas y comparte el episodio para que más gente nos conozca. Tercero, regístrate para recibir consejos para construir tu vida ideal en caminosextraordinarios.com/N. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en Instagram como @oscaraustria.com. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario.